Damos paso a Héctor Brotons, director del estudio jurídico Brot-Sambert, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y especialista en Derecho Penal, Salud Pública, Derechos Humanos y Políticas sobre Cannabis. Además, es miembro y portavoz de la Junta Directiva del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis y asesor jurídico de otras organizaciones de la sociedad civil. Asesora a partidos políticos, ha publicado y colaborado en la redacción de diferentes libros sobre cannabis y ha coordinado la propuesta de ley de cannabis medicinal y terapéutico por el Cannabis Research Institute. Ha participado también en las diferentes ediciones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU y en la última edición en el plenario en representación del Observatorio, GEMAF y otras organizaciones de usuarios terapéuticos. Abogado por la desfiscalización del cannabis, extensión del cannabis medicinal, la regulación del autocultivo. Héctor, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, perfectamente, Héctor. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, al Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo del Cannabis, de ahora en adelante Observatorio Europeo del Cannabis, por resumir, a ICERS y a la Unidad de Política de Drogas de la Universidad de Cataluña. También a todos los oyentes, a todos los participantes y vamos a todas las personas que han hecho posible este congreso tan necesario e importante. Poco me queda que decir después de tan profusos e interesantes ponentes, pero bueno, lo intentaré. Yo voy a hablar de la ley que en teoría materializa todas estas ansias y todos estos anhelos de que se haga justicia y se respeten los derechos fundamentales y que se cuide a las personas que con patologías encuentran en el cannabis una solución. Voy a intentar hacer un análisis sobre la actualización o un análisis actual de aquella ley que hicimos y que se publicó en julio del 2019, que no va a cambiar mucho del análisis que hicimos en su momento, porque la preveíamos necesaria en aquel momento y porque los motivos que existían en aquel momento siguen existiendo a fecha de hoy y se hacen tal vez más acuciantes, ¿no? Porque ya han pasado 3 años sin que los usuarios terapéuticos y medicinales tengan una solución. En su momento se optó por la realización de una ley medicinal y terapéutica, aunque el posicionamiento del Observatorio Europeo del Cannabis era el de una regulación integral y lo sigue siendo. Hemos de decir que esa regulación integral cumpliría con los objetivos de accesibilidad que se pretende con la propuesta de ley medicinal que finalmente se presentó. Y los motivos por los cuales se presentó esa propuesta medicinal fue por una cuestión de oportunidad en un primer momento, dado, por un lado, porque derivado de la acción de incidencia política que realizaba el observatorio, así como otros agentes de la sociedad civil, se preveía que el abordamiento de la cuestión del cannabis, después de una ronda de contactos con todos los partidos políticos, iba a ser desde esta perspectiva, siendo crucial ese debate para que no se quedaran fuera la mayoría de las personas y se cediera la gestión a grandes empresas farmacéuticas que tienen su papel en la sociedad. Podemos estar más o menos de acuerdo con su posición, pero como hemos dicho, tienen su papel, igual como el papel que Marta comentaba de la Agencia Española del Medicamento, que son muy importantes, pero no deben de tener el oligopolio. Y más teniendo en cuenta el análisis que ha hecho la representante de Cibio en relación con la fuerza de lobby exacerbada que tienen en nuestro país frente a otros países, como puede ser el caso de Alemania, haciendo perder derechos a la sociedad civil y, por lo tanto, incluso que esa propuesta de cannabis medicinal pudiera ser un paso atrás, que pusiera reglas y que impidiera, como en cierta manera está pasando de forma paradójica, que conforme avanza una regulación oficial retrocede o aumenta la represión y, por lo tanto, retrocede la accesibilidad al cannabis material, como está pasando en los últimos momentos, entendiendo, no sabemos si tiene relación, pero posiblemente sí. Por lo tanto, para compensar esa excesiva importancia, entendíamos que era muy importante que sobre la mesa hubiera un papel, una propuesta concreta. También por una cuestión, por otro lado, de humanidad,
asumiendo la realidad de que quien sufre por una falta de regulación del cannabis o quien sufre más por esa falta de regulación son los usuarios terapéuticos y, por lo tanto, habría que, digamos, sacrificar determinados aspectos para conseguir aspectos o logros más nobles desde el punto de vista más prioritarios, mejor dicho. Esta ley tiene como piedra angular las personas, en concreto las personas usuarias de cannabis por motivos médicos y terapéuticos, y en concreto la regulación del autocultivo individual y colectivo. También se optó por una ley ya en aquel momento, hace 3 años, porque solo a través de una ley y no de un reglamento se puede regular el autocultivo. Por contradecir un reglamento que regulara el autocultivo, la ley del 67, la desfasada ley del 67, que por otro lado, aunque ha sido avalada por los tribunales, no debería existir solo porque no ha pasado por las Cortes Constitucionales. Porque también esta regulación a través de un reglamento que no es baladí comportaría una debilidad y, por lo tanto, un posible cambio con un cambio de fuerzas políticas, remitiéndome en todo lo demás en esta cuestión a lo comentado por el compañero César, que ha hablado expresamente sobre esa cuestión. Los motivos de la regulación pues vienen a ser los mismos. Temas estrictamente de salud. Seré breve porque quien ha tenido que hablar sobre eso ya lo ha hecho, debiendo estas cuestiones servir. Una ley, aunque sea una cuestión de juristas, debe estar basada en una realidad científica. Y los estudios científicos dicen y hablan de esa realidad de tratamiento, de posible tratamiento de un amplio número de enfermedades, lo que entra dentro del concepto de evidencia científica, como ha explicado Juan Carlos Bouso, y que además, en la que además se discrimina al cannabis con respecto a otros medicamentos. Y en concreto, también existen estudios científicos sobre los formatos, vamos a decir, más naturales, la flor, los aceites y las tinturas, que comentaba Kenshi en su exposición. Y relacionada con esto, cabe traer a colación lo que han comentado también los expertos, la importancia del efecto séquito, la confianza en la naturaleza y no la posición del hombre muchas veces que nos lleva a desastres, como por ejemplo el cambio climático, creyéndose que está por encima de lo que la naturaleza en sus combinaciones mágicas nos ha aportado. Otro concepto que hay que tener en cuenta en relación con la salud es la calidad de vida, importante parámetro también que, aunque no sea la salud, en sentido estricto, tiene una relación totalmente directa y ya digo, sobre eso ya han hablado los expertos. La terapia del propio cultivo, lo que supone que uno pueda cultivar su propia medicina y sobre lo que también hay estudios científicos, y también hay que tener en cuenta el autocuidado que se presupone a quien produce su propia medicina. Nadie se va a intoxicar, o por lo menos nadie lo va a intentar, siendo esto una de las excusas y los argumentos que se utilizan en contra del autocultivo, que ¿quién lo controla? Pues ¿quién lo va a controlar mejor? Que quien, por ejemplo, lo cultiva, en el caso de los alimentos, siguiendo unos patrones de cultivo ecológico. Es decir, es paternalismo y precisamente ahí está uno de los errores de base y de fondo de estas regulaciones, que además tampoco cuidan como un padre, porque al final se mezclan otros intereses. Las encuestas, la realidad social, hablan de un 90% aproximadamente de gente que está a favor de una regulación del cannabis medicinal. En las encuestas de la sociedad civil hay una mayoría a favor de la regulación del autocultivo, una mayoría aplastante. Pero es que este 90% a favor de la regulación del cannabis medicinal viene derivado de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo del Estado, que, por otra parte, estoy totalmente seguro que si dentro de la pregunta se hubiera desgranado la posibilidad de autocultivo, también hubiera superado la mayoría de votos o de opiniones a favor. También hay que tener en cuenta la experiencia de las asociaciones de usuarios, la experiencia que incluso ha comentado Patia Amiguet de CatFac y de CONFAC, que genera incluso otro concepto que es importante, igual como el autocuidado y la producción de la propia medicina, la creación de comunidades terapéuticas y del apoyo entre usuarios médicos y terapéuticos que sufren una misma enfermedad y que se pueden reconocer unos a otros, y es una realidad que todos hemos visto. También existen cuestiones económicas. La renta disponible, que es un concepto que no se suele utilizar
con habitualidad, pero supone que las familias tengan menos gastos y más dinero para otras necesidades, y más en los tiempos en los que ahora nos encontramos. El pago de impuestos, puestos de trabajo, mejor economía, porque los gastos son mucho menores de un tratamiento que se pueda producir de forma autogestionada y de forma colectiva frente a los tratamientos de medicamentos proporcionados por las grandes farmacéuticas, que son mucho más caros. Y lo que es muy importante, que es una cuestión de derechos fundamentales, la dignidad. El derecho a la dignidad, que está incluido en el juramento hipocrático y que yo no siendo médico, pero hablando con profesionales de la salud física y mental, y bueno, también lo puedo intuir como ciudadano, la falta o la merma de amor propio, la consideración como delincuente de las personas, y más cuando están afectadas por una patología, puede afectar a su proceso curativo y aparte de atentar contra este derecho primario, que ya ha sido digamos, cristalizado en muchas sentencias de altos tribunales y en concreto de altos tribunales constitucionales o supremos o cortes supremas de Latinoamérica, que precisamente, y en eso nos llevan la delantera en la realización de leyes, lo entiendo que ha pasado porque ellos han sufrido muchos más las consecuencias negativas de la prohibición. También se vulnera el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad cuando se sufren detenciones, limitaciones de movilidad y sanciones, el derecho a la información y el derecho a la asociación. También el derecho, como comentaba el guardia civil que ha hablado anteriormente, el derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho a la igualdad frente a otras personas que sí que tienen acceso a sus tratamientos. También es importante el derecho a la salud pública, que no es un derecho fundamental, recogido en el artículo 43 de la Constitución, el cual pregona que el Estado debe poner todos los medios para alcanzar los máximos niveles de salud en la sociedad. Pero se utiliza de forma maniquea, como tantos otros bienes generales, la paz mundial, la desnacionalización de un país para excusar otros objetivos espurios, muchas veces no revelados, y que indirectamente generan muchos más problemas de los que solucionan y en concreto relacionados con la salud. También se dan graves prejuicios que los genera el prohibicionismo en general, pero que se acentúan en usuarios terapéuticos, casos de contaminación del producto, desinformación y criminalización. Por otro lado, el marco internacional de fiscalización no impide la regulación medicinal del cannabis, sino todo lo contrario, expresamente da la posibilidad de regular, y este se ha abierto extensamente con la reclasificación del cannabis de la lista 4 a la lista 1 en la 63 reunión de la CNMD, no habiendo obstáculo a una regulación inclusiva y amplia del cannabis medicinal. En este mismo sentido, es también un motivo de la regulación del cannabis medicinal el hecho de que la jurisprudencia y la ley, con una interpretación acorde con los derechos fundamentales, excluye la penalidad del autocultivo y del autocultivo colectivo. Es más, desde Europa existe un mandato desde 2004, a través de la decisión marco número 2004-757-JAI del Consejo de Europa, que obliga a la exclusión del autocultivo de las conductas sancionables penalmente. Por todo ello, es necesario esa modificación y más cuando de usuarios terapéuticos se trata. En cuanto a las actualizaciones con las que nos encontramos a fecha de hoy, son pocas. Sobre ellas se ha hablado por la compañera Marta de Luxán y por César en cuanto a la subida del 0,3% frente al 0,2%, pero es más, hay que decir que la experiencia en multitud de casos llevados por abogados que forman parte del observatorio es que los niveles de THC en cultivos de cáñamo industrial suelen ser mayores. De hecho, las propias resoluciones de los tribunales frente a las líneas interpretativas de las autoridades que ha expuesto Marta suponen archivos de hasta un 2% de THC, porque además de haber parámetros mayores como el 0,6 de Italia, como el 1% en Suiza y Uruguay, existe el índice de psicoactividad, porque el CBD no solo está fiscalizado, interpretación errónea también de algunas autoridades, aludiendo al 61. En el 61 aún no se conocía ni siquiera la existencia del THC, por lo tanto es una
legislación o una interpretación totalmente irracional. Bien, esta normativa internacional, a través de sus protocolos, establece que el CBD anula los efectos del THC y, por lo tanto, el índice de psicoactividad THC partido CBD debería ser la fórmula adecuada, y en este sentido tan solo propondríamos este cambio al texto legal que ya hicimos. Por otro lado, cobra, no solo existen motivos, sino cobra mayor importancia esta propuesta debido a que ahora mismo está en el seno del Congreso de los Diputados a través de la subcomisión medicinal y, por lo tanto, es más necesaria que nunca y, por lo tanto, estamos aún a tiempo, porque hasta hace poco tiempo había quien pensaba que el debate del autocultivo no estaría, y está, a través de distintos compañeros, en concreto de Noemí Sánchez, presidenta del observatorio, que expondrá esta postura. Las líneas maestras de esta ley son 5, que digo brevemente y voy concluyendo. Derecho a la seguridad del autocultivo y uso del cannabis en pacientes, con una regulación de cantidades de autocultivo, de tenencia y de posibilidad de consumo de forma análoga al tabaco en la vía pública. El segundo es establecer un organismo estatal especializado que controle y gestione todas aquellas actividades relacionadas con el cannabis. El tercero, reglamentar la concesión de licencias a aquellas empresas o profesionales que quieran dedicar su actividad al cultivo de fabricación y derivados y distribución de semillas, plántulas y esqueje de la planta del cannabis Sativa SL. En cuarto lugar, propiciar un espacio regulado en el sector de actividades profesionales y empresariales, en concreto de los grow shops que llevan desde 20 años, que llevan más de 20 años sirviendo de plataformas de asesoramiento y, sobre todo, en casos de usuarios medicinales para prestar información y que no se encuentren con los daños asociados al prohibicionismo. Por último, regular el derecho a asociarse y constituir un club de cannabis terapéutico a partir de una normativa clara y concisa a partir de la prescripción y el seguimiento médico, igual como en autocultivo medicinal, pues es posible, tal como comentaba también Juan Carlos Boucho. Por todo ello, solicitamos que se incluyan 2 conclusiones en la comisión: la realización de una ley y no de un reglamento, como hemos dicho, en donde, aparte de la regulación comercial farmacéutica, se regule el autocultivo individual y colectivo por los motivos expuestos, y que en esa regulación de la ley se tenga en cuenta el texto de la propuesta de la ley indicada y se tenga en cuenta todos los actores de la sociedad civil y expertos en la redacción de la propuesta, que ha sido presentada a la comisión y entregada a la Biblioteca del Congreso. Y todo ello para hacer que se nos escuche y que nuestro Estado pueda tener una regulación más acorde con la salud, la ciencia y los derechos fundamentales y la democracia. Muchas gracias.